Hay algo que la mayoría de las personas hace todos los días sin darse cuenta. Algo que sabotea sus deseos, frena sus sueños y aleja lo que más quieren en la vida. No es la falta de trabajo, no es la mala suerte, no es el destino ni ninguna fuerza exterior que conspire contra ellas. Es la forma en que hablan, la forma en que pronuncian sus palabras, el tono con el que piden, el volumen con el que se expresan y, sobre todo, la energía que llevan dentro de cada frase que dicen. Porque hay una diferencia enorme, abismal, entre decir algo como si ya lo supieras tuyo y decirlo como si tuvieras miedo de que no llegue. Entre hablar desde la certeza y hablar desde la súplica. Entre mandar y rogar. Y hoy vas a descubrir exactamente de qué lado de esa línea has estado viviendo y lo que puedes hacer de manera práctica y profunda para cambiarlo de una vez por todas. Piensa en la última vez que le pediste algo a alguien. Puede haber sido algo pequeño, como pedirle un favor a un amigo, o algo importante, como hablar de un aumento con tu jefe, o incluso algo íntimo, como expresarle a alguien lo que necesitabas de esa relación. Ahora recuerda cómo lo dijiste. Recuerda el tono de tu voz en ese momento. Recuerda si empezaste con un «Oye, no sé si esto es mucho pedir, pero…» o con un «Mira, quiero comentarte algo importante». Recuerda si terminaste con un «Aunque si no puedes, no hay problema para nada». O si lo dejaste simplemente dicho, firme y claro, sin añadir ese colchón amortiguador al final. Esa diferencia no es superficial. Esa diferencia lo cambia todo. Lo cambia en la percepción del otro, lo cambia en la respuesta que recibes y lo cambia también dentro de ti mismo, en la manera en que experimentas tu propia voz y tu propia presencia en el mundo. La voz humana es uno de los instrumentos más poderosos que existen, no solo porque transmite información, sino porque transmite estado interno. Cuando hablas, no estás únicamente usando palabras, estás usando frecuencias. Estás enviando señales al mundo sobre cómo te ves a ti mismo, sobre cuánto crees merecer lo que pides, sobre si confías o no en que eso que deseas tiene derecho a existir en tu vida. Y el universo, las personas a tu alrededor, las oportunidades que se abren o se cierran, responden exactamente a esa señal que emites, no a las palabras en sí, a la señal completa, al paquete entero de energía, intención y convicción que viaja dentro de cada frase. La ciencia lo respalda con datos concretos. Estudios en psicología de la comunicación han demostrado que más del 70% del impacto de un mensaje no viene de las palabras en sí mismas, sino del tono, la cadencia, la velocidad y la energía con la que se pronuncian. Puedes decir, soy exitoso, con voz temblorosa, mirando al suelo, encogiéndote como si pidieras disculpas por haberlo dicho, y el mensaje que llegas a transmitir será exactamente lo contrario. Pero si dices algo tan simple como «esto es mío», con calma, con certeza, con los pies bien plantados en el suelo y los ojos mirando de frente, el mundo a tu alrededor lo recibe de una manera completamente diferente. No porque las palabras sean mágicas en sí mismas, sino porque la energía con la que las pronuncias genera una resonancia que el entorno inevitablemente recoge. Ahora bien, ¿qué significa exactamente hablar como si mandaras? No significa ser arrogante, no significa gritar ni atropellar a los demás, ni imponer tu voluntad por la fuerza como si tuvieras que vencer una resistencia. Significa algo mucho más profundo y mucho más poderoso que todo eso. Significa hablar desde un lugar de seguridad interna, desde la convicción de que lo que tienes para decir tiene valor, que lo que pides es legítimo, que lo que quieres tiene el mismo derecho de existir que el aire que respiras. Cuando alguien habla desde ese lugar, no necesita levantar la voz. No necesita justificarse en exceso ni adornar sus palabras con disculpas preventivas. No necesita convencerte de nada porque no está operando desde el miedo de que lo rechaces. Sus palabras tienen peso porque vienen de un peso real, un peso interno, una certeza que se siente antes de que la voz siquiera empiece a sonar. Contrariamente,
Cuando alguien habla como si rogara, hay patrones que se repiten de manera casi universal. El primero es el exceso de justificaciones. Yo sé que esto puede sonar un poco raro, pero es que pensé que tal vez, aunque si no funciona está bien, y no hay ningún problema. Cada justificación que añades antes o después de lo que realmente quieres decir es una señal de que no confías completamente en lo que estás pidiendo. Es como si estuvieras pidiendo permiso para tener tu propio deseo. Y lo más cruel de ese patrón es que cuanto más te justificas, menos creíble te vuelves. Cuanto más explicas por qué tu pedido es razonable, más parece que en el fondo tú mismo no lo crees razonable. El segundo patrón es la voz que sube al final de las frases, convirtiéndolas en preguntas aunque no lo sean. Quiero ese trabajo, ¿no? Creo que merezco más, ¿verdad? Ese gesto vocal, tan pequeño, tan aparentemente insignificante, comunica algo muy claro a quien te escucha, que necesitas que te validen, que no estás seguro de lo que acabas de decir, que te estás preguntando si lo que dijiste está bien, si es demasiado, si merece el espacio que ocupa. Y esa inseguridad, aunque sea completamente inconsciente, transmite una sensación de fragilidad que hace que la gente a tu alrededor también dude de ti, incluso si en realidad lo que dijiste era absolutamente correcto y razonable. El tercer patrón es el lenguaje de posibilidad en lugar del lenguaje de certeza. Quizás algún día pueda tener eso. Tal vez si me esfuerzo mucho, lo logre. Ojalá que funcione. Palabras como quizás, tal vez, ojalá, a lo mejor, son palabras que llevan miedo incorporado en su propia estructura. Son palabras que dicen, no estoy seguro de que esto sea real, antes de que la frase siquiera haya terminado. Cada vez que usas esas palabras para hablar de lo que deseas, estás sembrando dudas en el campo de tu propia realidad. No estás afirmando, estás negociando con la posibilidad de que no suceda. Y esto no es una filosofía de libro de autoayuda con buenas intenciones, pero sin fundamento real. Hay neurociencia concreta detrás de todo esto. El cerebro humano procesa el lenguaje de maneras que afectan directamente la química del cuerpo. Cuando hablas con inseguridad, cuando las palabras vienen cargadas de miedo o de duda, tu propio cerebro lo registra como una amenaza potencial y libera pequeñas dosis de cortisol, que es la hormona del estrés. Ese cortisol se acumula en el cuerpo, crea tensión muscular, nubla el pensamiento, reduce la capacidad creativa y pone al organismo en modo de supervivencia. Cuando hablas con confianza y certeza, el cerebro responde liberando dopamina y serotonina, que son los químicos de la motivación, el placer y la acción constructiva. Es decir, la forma en que hablas no solo afecta cómo te perciben los demás, te afecta a ti mismo de manera profunda y física, a tu estado emocional, a tu capacidad de actuar, a tu energía general durante el día. Esto lo entendieron muy bien las grandes tradiciones espirituales desde tiempos antiguos, mucho antes de que existiera la neurociencia para confirmarlo. En el budismo hay un concepto llamado habla correcta, que es uno de los 8 caminos para alcanzar el despertar. No es casual que el habla tenga ese nivel de importancia dentro de una filosofía tan profunda y tan antigua. Las tradiciones indígenas de todo el mundo tienen rituales donde las palabras son sagradas, donde lo que se dice en voz alta tiene el poder de crear o destruir realidades, de sanar o de enfermar, de abrir caminos o de cerrarlos. En la tradición hebraica, el poder del nombre y de la palabra hablada es tan central que el mismo Génesis comienza con Dios hablando para crear el universo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue. No pensó la luz, no visualizó la luz, la dijo. El habla no es un adorno, el habla es una herramienta de creación activa. Y aquí viene algo que muchas personas pasan por alto cuando empiezan a trabajar con la ley de atracción, con afirmaciones, con visualización o con cualquier práctica de transformación personal. Pueden repetir afirmaciones durante horas frente al espejo. Pueden escribir sus deseos 100 veces cada mañana en un diario. Pueden crear tableros de sueños llenos de imágenes hermosas colgados en la pared de su cuarto.
Pero si cuando abren la boca en su vida cotidiana siguen hablando desde el miedo, desde la duda, desde la queja constante o desde la súplica, todo ese trabajo interno queda diluido, porque la inteligencia mayor que responde a la energía no escucha lo que dices en privado mientras practicas una técnica. Escucha lo que dices cuando estás en el trabajo y alguien te pregunta cómo estás. Escucha lo que dices cuando hablas con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, en una conversación ordinaria. Escucha lo que murmuras para ti mismo cuando estás solo conduciendo o lavando los platos. Escucha cada palabra, en todo contexto, todo el tiempo. Por eso cambiar la forma en que hablas no es un ejercicio superficial de comunicación. Es una práctica espiritual profunda. Es un acto de alineación entre lo que quieres y la frecuencia desde la que te expresas. La maestra espiritual, Louise Hay, enseñó durante décadas que las afirmaciones solo funcionan plenamente cuando se dicen desde una convicción real, cuando la voz lleva dentro de sí la certeza de que lo afirmado ya es verdad en algún nivel, que ya existe en el campo de las posibilidades, esperando ser reclamado con plena conciencia y plena intención. Eso que ella describía es exactamente la diferencia entre mandar y rogar. Cuando afirmas algo desde el miedo, desde la duda, desde la necesidad desesperada, el mensaje que envías es el de la carencia. Estás vibrando en la frecuencia de la falta, aunque las palabras que uses sean positivas. Cuando afirmas desde la certeza, desde la calma, desde la convicción de quien ya sabe que lo merece, el mensaje que envías es el de la abundancia. Y la ley de correspondencia devuelve siempre lo que emites, no lo que pretendes emitir. Entonces, ¿cómo se entrena eso en la práctica? ¿Cómo se pasa de una voz que ruega a una voz que manda? Lo primero que tienes que entender con claridad es que esto no sucede de la noche a la mañana, pero tampoco requiere años de trabajo. Es una práctica diaria, consistente, que comienza con una sola cosa: la conciencia activa de cómo hablas. La mayoría de las personas jamás ha escuchado su propia voz de manera consciente y analítica. No me refiero a escucharla en una grabación, aunque eso también puede ser revelador. Me refiero a observarla en tiempo real mientras estás en una conversación. A preguntarte en plena interacción: ¿cómo estoy hablando ahora mismo? ¿Con qué energía salen estas palabras? ¿Desde qué lugar interno estoy hablando? ¿Estoy hablando desde el espero que esto esté bien o desde el sé que esto tiene valor? El primer ejercicio que te propongo es lo que podría llamarse la auditoría de voz personal. Durante los próximos 7 días, presta atención a cómo empiezas tus frases. Solo eso, sin juzgarte, sin criticarte, solo observando. Fíjate cuántas veces comienzas con palabras como disculpa, perdona, quizás, no sé si, lo siento, pero no quiero molestar. Y luego, hazte esta pregunta honesta: ¿hay realmente algo por lo que deba disculparme aquí? ¿O es solo un hábito que adopté en algún momento de mi vida para ocupar menos espacio y generar menos conflicto? Porque hay muchas personas que se disculpan por existir, que piden perdón antes de hablar, durante el habla y después de hablar, que piden perdón por pedir. Y todo eso es lenguaje de sumisión, lenguaje de alguien que en algún nivel fundamental cree que su voz, sus necesidades, sus deseos, son una molestia para el mundo y para las personas que los rodean. ¿Y sabes de dónde viene eso? Viene de la infancia. Viene de los mensajes que recibiste cuando eras pequeño sobre si era seguro ocupar espacio, si era seguro tener necesidades y expresarlas, si era seguro pedir con convicción. Tal vez te enseñaron que los niños buenos no hacen mucho ruido. Tal vez aprendiste que cuando pedías algo con demasiada seguridad o insistencia, la respuesta era un no rotundo y molesto. Tal vez alguien importante en tu vida te hizo sentir que tus deseos eran una carga, una inconveniencia, algo que generaba problemas. Y entonces, el mecanismo de defensa más natural fue suavizar la voz, agregar disculpas como amortiguadores, encoger la presencia para no provocar conflictos ni rechazo. Eso fue inteligente en ese momento. Fue una estrategia de supervivencia que funcionó en aquel contexto específico. Pero ya no eres ese niño.
Ya no estás en ese contexto. Ya no dependes de la aprobación de las mismas personas. Y esa estrategia que antes te protegía, hoy ya no te sirve. De hecho, te está costando caro. Te está costando oportunidades de trabajo que no conseguiste porque no te presentaste con la fuerza necesaria. Te está costando relaciones más honestas porque te tragaste cosas importantes antes de decirlas. Te está costando una vida más llena porque pediste la versión reducida de lo que querías para no molestar. Te está costando una expresión más auténtica de quién eres. El segundo paso del entrenamiento es la resignificación del silencio. Una de las marcas más claras de quien habla desde la autoridad genuina es que no tiene miedo al silencio. Cuando termina de decir algo, lo deja ahí, en el espacio entre las dos personas, sin apurarse a llenarlo con justificaciones adicionales ni con suavizantes. El silencio le pertenece tanto como las palabras. Puede habitarlo con la misma comodidad. Pero quien habla desde el miedo ve el silencio como una amenaza. Lo interpreta de manera casi automática, como desaprobación, como rechazo, como señal de que lo que dijo estuvo mal, y se apresura a llenarlo. Aunque si no quieres no hay problema, solo era una idea, tampoco es tan importante, perdona si no me expliqué bien. Esas frases de cierre son el equivalente verbal de dar un paso atrás después de haber dicho algo importante. Son la manera en que le dices al mundo que no te crees lo suficiente como para mantenerte en lo que acabas de expresar. Aprende a terminar tus frases y quedarte en ellas. Deja que el silencio venga y quédate en él con calma. Ese silencio no es vacío, está lleno de poder. Es el poder de alguien que no necesita que el otro valide inmediatamente lo que dijo para poder sostenerse. El tercer elemento del entrenamiento es la velocidad al hablar. Las personas que hablan con autoridad real no se apresuran. Hay algo muy revelador en la velocidad con la que alguien habla cuando está nervioso o inseguro. Las palabras se atropellan unas a otras. El ritmo se acelera casi sin control. Hay una sensación de urgencia que transmite ansiedad al interlocutor. Esa prisa dice muchas cosas al mismo tiempo. Tengo miedo de que me interrumpan antes de terminar. No creo que lo que digo merezca todo el tiempo que tarda en decirse. Necesito llegar al final antes de que alguien me detenga. Contrariamente, quien habla desde la calma y la autoridad se da el lujo de ir despacio, de dejar respirar las palabras, de hacer una pausa cuando quiere hacerla, sin sentir que esa pausa es un privilegio que no le pertenece. Su ritmo dice: tengo tiempo, lo que digo vale ese tiempo y espero que escuches. Practica hablar más lento, no artificialmente lento, no de una manera que suene estudiada o teatral, pero sí con el ritmo de alguien que sabe que lo que dice tiene valor y por lo tanto merece el tiempo que tarda en decirse. El cuarto elemento es la especificidad del lenguaje. Quien ruega tiende a ser vago en lo que pide y en lo que desea. Quiero que las cosas mejoren. Ojalá que todo salga bien. Espero que algo cambie en mi vida. La vaguedad es incertidumbre hecha lenguaje. No saber exactamente qué quieres o no atreverte a decirlo con precisión es a menudo una forma inconsciente de protegerte del rechazo. Si nunca dijiste claramente lo que querías, nunca puedes ser claramente rechazado en eso específico. Pero esa protección tiene un precio altísimo. El universo tampoco puede darte con claridad lo que no sabes pedir con claridad. Cuando hablas como quien manda, eres específico. Quiero ese puesto de trabajo. Necesito esos 2 días libres esta semana. Busco una relación en la que me sienta verdaderamente valorado. Quiero ganar el doble de lo que gano ahora en los próximos 2 años. La especificidad no es arrogancia ni petulancia. Es respeto hacia ti mismo y hacia lo que deseas. Es la diferencia entre entrar a un restaurante y pedir algo de comer de manera vaga, y entrar y pedir exactamente lo que quieres con todos sus detalles. En ambos casos te atenderán, pero solo en el segundo te traerán lo que realmente deseabas. Ahora hay un territorio todavía más profundo que tiene que ver con el habla interna, con lo que te dices a ti mismo dentro de tu propia cabeza, porque todo lo que hemos hablado hasta aquí
se refiere al habla externa, la que sale de tu boca y llega a los oídos del mundo. Pero hay una conversación constante que sucede antes de que abras la boca, una narración que tu mente sostiene sobre quién eres, qué mereces, qué es posible para ti. Y esa narración es la fuente de todo lo demás. Es la raíz desde la que crece el árbol de tu expresión. Si en tu diálogo interno la voz que domina es la del crítico interno, la del que dice, no eres suficiente, ¿quién te crees que eres? Ya lo arruinaste otra vez, ¿para qué intentarlo si igual no va a funcionar? Entonces todo lo que salga de tu boca al mundo estará impregnado de esa frecuencia. Aunque intentes disimularlo conscientemente con palabras más positivas en la superficie, la energía subyacente filtrará hacia afuera de maneras que quizás no notes, pero que los demás sienten. Por eso el trabajo más importante no es solo el del habla externa con sus técnicas y sus ajustes. El trabajo más importante es el de la narración interna. Es aprender a notar cuándo esa voz interior está hablando desde el miedo, desde la vergüenza, desde la comparación constante con los demás, desde la sensación de insuficiencia, y redirigirla, consciente y deliberadamente, hacia una voz que habla desde la valía, desde la suficiencia, desde la posibilidad real. Esto requiere práctica real. No es un cambio que sucede leyendo un texto o escuchando una conferencia una sola vez. Es un entrenamiento que se hace todos los días, en los momentos aparentemente más pequeños e insignificantes. En el momento en que cometes un error y en lugar de decirte, soy un inútil, te dices, aprendí algo que antes no sabía. En el momento en que alguien no responde tu mensaje y en lugar de decirte, no les importo, te dices, tienen su propio ritmo y no tiene que ver conmigo. En el momento en que algo no sale como querías y en lugar de decirte, nunca me funciona nada, te dices, esto es parte del proceso hacia lo que construyo. Cada vez que cambias el guión de esa voz interior, estás cambiando la fuente desde la que hablas al mundo. Y cuando la fuente cambia, todo lo que fluye de ella cambia también. Hay algo que los expertos en lenguaje corporal y en comunicación de alto impacto han identificado como la paradoja de la autoridad. Las personas que más necesitan parecer fuertes son las que más esfuerzo consciente hacen para parecerlo, y ese esfuerzo mismo es lo que las delata como inseguras. La autoridad real no se ve como tal, se siente. No viene del volumen elevado, ni de la postura estudiada que aprendiste en un libro, ni del vocabulario técnico que usas para impresionar. Viene de algo más sutil, más genuino, más interno. Es la ausencia de la necesidad de convencer. Quien habla desde la autoridad real no necesita que te quedes con lo que dice como verdad absoluta. No necesita que apruebes su punto de vista. No necesita que lo valides para sentirse bien. Lo dice porque es verdad para él en este momento, y eso es completamente suficiente. Curiosamente, esa ausencia de necesidad de aprobación es lo que más poder tiene en una interacción, porque las personas somos instintivamente atraídas por quien no nos necesita de esa manera específica, por quien habla desde un lugar interior completo y no desde un lugar que nos necesita para llenarse. Esto tiene aplicaciones directas en todas las áreas importantes de tu vida. En el trabajo, quien pide un aumento con la postura de espero que esto no sea mucha molestia y quizás no sea el momento adecuado, raramente lo consigue, no porque el aumento no sea merecido ni justificado, sino porque la forma en que lo pide comunica que la persona misma no cree merecerlo con convicción. Pero quien entra con los resultados claros, con la voz firme y tranquila, con la actitud de estos, son los resultados concretos que he producido, y este es el valor que aporto a la empresa. Y estoy aquí para hablar de una compensación que refleje eso. Esa persona cambia toda la dinámica de la conversación desde el principio. En las relaciones personales, quien expresa sus necesidades con disculpas preventivas, con rodeos que duran minutos antes de llegar al punto, con frases que terminan en aunque si no puedes está bien de verdad, raramente ve esas necesidades satisfechas de manera plena. No necesariamente porque la persona a su lado no quiera satisfacerlas,
sino porque el mensaje llega tan envuelto en dudas y en salidas de emergencia que es difícil tomarlo en serio como algo que realmente importa. Pero quien dice esto es importante para mí y necesito que lo consideremos juntos con seriedad, sin dramatismo excesivo, sin súplica, sin agresividad. Abre un espacio de comunicación genuino donde la respuesta real puede emerger. En la dimensión espiritual, quien ora o afirma desde la desesperación, desde el «por favor, necesito esto urgentemente, porque sin esto no puedo seguir», está orando desde la carencia más profunda. Está enviando la frecuencia de la falta en su forma más intensa. Y la ley de correspondencia responde siempre a la frecuencia que emites, no a las palabras que pronuncias. Pero quien ora desde la gratitud anticipada, desde el gracias porque sé que esto ya está en camino hacia mí, gracias porque confío plenamente en el proceso, está orando desde la abundancia. Y esa diferencia energética es lo que marca el resultado de manera consistente. Quiero contarte sobre algo que sucede en el cuerpo cuando hablamos desde distintos lugares. Cuando pronunciamos palabras de poder, palabras de certeza, palabras que afirman nuestra valía y nuestra capacidad sin pedir disculpas por hacerlo, nuestro cuerpo responde físicamente de maneras medibles. Los hombros se abren hacia atrás. El pecho se expande y se eleva. La respiración se hace automáticamente más profunda y más regular. Los músculos del rostro se relajan. Hay algo que los investigadores llaman retroalimentación postura-emoción, que significa que el cuerpo y la mente se influyen mutuamente de manera bidireccional y constante. No solo sonríes cuando estás feliz. También puedes sentirte un poco más alegre si empiezas a sonreír conscientemente. No solo hablas con autoridad cuando te sientes completamente poderoso. También puedes empezar a sentirte más poderoso cuando empiezas a hablar con autoridad. Esto significa algo muy liberador. No tienes que esperar a sentirte completamente seguro para empezar a hablar de manera diferente. Puedes empezar a hablar de manera diferente ahora mismo, hoy, aunque la seguridad completa todavía no esté instalada, para ir construyendo esa seguridad desde adentro hacia afuera. La acción precede al estado emocional, tanto como el estado emocional precede a la acción. Son dos vías que se alimentan mutuamente. Uno de los errores más comunes que veo en personas que intentan mejorar su forma de comunicarse es que esperan el momento perfecto para empezar. Esperan sentirse completamente listos. Esperan que la situación sea la ideal. Esperan que el contexto sea el correcto y que todos los elementos estén alineados. Y mientras esperan ese momento perfecto, siguen hablando exactamente igual que siempre, porque el viejo patrón no requiere ningún esfuerzo consciente. El viejo patrón es automático, es conocido, es cómodo aunque doloroso. El cambio requiere intención deliberada, atención sostenida y la voluntad de incomodarse un poco mientras el nuevo patrón se siembra y se asienta. Porque sí, al principio puede sentirse incómodo. Puede sentirse extraño terminar una frase sin disculparse, o pedir algo con claridad sin excesivas justificaciones, o quedarse callado después de haber dicho algo importante sin apurarse a suavizarlo de inmediato. Puede haber momentos en que otra persona reaccione de manera inesperada ante tu nueva forma de hablar, porque también ella estaba acostumbrada a la versión anterior de ti y de repente el patrón conocido ha cambiado. Pero esa incomodidad inicial no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es exactamente la señal opuesta. Es la señal de que estás creciendo en una dirección que importa. Nadie puede darte autoridad desde afuera. Nadie puede quitártela tampoco, a menos que tú se lo permitas. Es una elección interna que se renueva cada vez que abres la boca para hablar. Cada vez que hablas, estás eligiendo desde qué lugar hablar. Puedes elegir el lugar del miedo o el lugar de la certeza. Puedes elegir el lugar de la súplica o el lugar de la dignidad tranquila. Y con cada elección que haces, estás entrenando uno de los dos lados. El que más ejercitas en el tiempo es el que se vuelve más fuerte, más natural, más automático. Piensa en alguien a quien admires genuinamente por su forma de comunicarse.
Puede ser una figura pública, un líder que hayas conocido en persona, un familiar con quien hayas crecido, un amigo que siempre parece encontrar las palabras exactas, alguien cuya voz te transmite confianza desde el primer instante, cuyas palabras te llegan con peso específico, cuya forma de expresarse te hace sentir que lo que dice importa y que merece toda tu atención. Ahora intenta analizar con cuidado qué es exactamente lo que te genera esa impresión. Lo más probable es que no sea el vocabulario sofisticado que usa, ni la altura particular de su voz, ni ningún truco técnico aprendido en un curso. Es la presencia desde la que habla. Es esa sensación palpable de que la persona está completamente ahí, completamente convencida de lo que dice, completamente a gusto con el espacio que ocupa en esa conversación. Eso es lo que estamos construyendo juntos en esta reflexión. Esa presencia, esa alineación profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Cuando esos tres elementos están en sintonía, la autoridad no es algo que añades, es algo que simplemente irradias de manera natural. Existe una práctica que te recomiendo con todo el peso de lo que hemos explorado, y es la práctica de las declaraciones matutinas conscientes. No son afirmaciones en el sentido mecánico de repetir frases frente al espejo con la esperanza de que funcionen por acumulación de repetición. Son algo cualitativamente diferente. Son declaraciones hechas desde un lugar de plena conciencia y plena presencia, con voz firme y clara, de pie con la postura erguida, con la respiración profunda y el cuerpo completamente despierto. Son frases cortas, directas, específicas, que pronuncias al comienzo de tu día, como si estuvieras declarando la realidad que ya habitas, no la que esperas que llegue algún día. No ojalá que hoy me vaya bien, sino hoy hablo con claridad y con propósito en todo lo que hago. No espero ser más seguro, sino mi voz tiene autoridad, y lo que tengo para decir tiene valor real. No quizás pueda lograr eso que quiero, sino soy capaz de crear lo que deseo y me muevo hacia ello con confianza y con acción. La diferencia entre estas dos formas de afirmar no es solo semántica ni superficial. Es vibratoria, es energética. Es la diferencia entre venir desde el deseo ansioso y venir desde la certeza tranquila. Y esa diferencia se percibe, se siente y genera resultados distintos en el mundo. Acompañando estas declaraciones matutinas, presta especial atención durante tu día a los momentos específicos en que tu voz se vuelve pequeña, en que tus palabras se encogen, en que el miedo se cuela en la forma de hablar sin que hayas tomado la decisión consciente de permitirlo. ¿Cuándo sucede exactamente? ¿Con quién? ¿En qué contextos particulares? Identificar esos momentos con precisión es de un valor incalculable, porque te dice exactamente dónde está el trabajo más profundo por hacer, dónde están las raíces más antiguas del patrón que quieres transformar. Si cada vez que hablas con tu madre, tu voz retrocede 20 años y se convierte en la voz de quien necesitaba aprobación y evitaba el conflicto a cualquier precio, entonces ahí está una de las raíces más importantes de tu trabajo personal. Si cada vez que entras a una reunión con personas de mayor jerarquía en el trabajo, sientes que tu voz pierde firmeza y tus ideas pierden convicción, ahí hay una creencia sobre lo que mereces en el mundo profesional que todavía no has actualizado a la versión adulta de ti. Esas raíces no se cortan ignorándolas ni fingiéndolas inexistentes. Se trabajan con honestidad. Se las mira de frente con la compasión que merece cualquier parte de ti que en algún momento hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Se les agradece el servicio que prestaron en otro momento de la vida. Y luego se les dice, con amor pero con total claridad, que ya no tienen ese trabajo, que hay una nueva voz que va tomando su lugar. Una voz que no necesita pedir permiso para existir. Una voz que no necesita justificarse para ser escuchada. Una voz que sabe con exactitud lo que quiere. Lo dice con respeto y dignidad, y confía en que el mundo tiene espacio más que suficiente para recibirlo. Quiero hablarte también de algo que pasa con las personas que nos rodean cuando empezamos a cambiar de manera auténtica la manera en que nos expresamos. Al principio, algunas personas cercanas pueden resistirse a ese cambio. Pueden reaccionar con sorpresa visible, con incomodidad,
e incluso con alguna forma de crítica velada o indirecta. Estás muy seguro de ti mismo últimamente, dicho no como un cumplido genuino, sino como una advertencia de que estás transgrediendo algún límite no escrito. Antes eras más humilde, como si la humildad y la autoridad fueran mutuamente excluyentes en lugar de ser perfectamente compatibles. ¿Por qué ahora eres tan directo? Como si la claridad en la expresión fuera una forma de agresión que requiere justificación. Esas reacciones son información muy valiosa, no información sobre ti ni sobre si estás haciendo algo bien o mal. Información sobre los sistemas de relación que se habían establecido en esas conexiones específicas y sobre cómo el cambio en tu expresión inevitablemente los invita a cuestionarse ellos también. No todos están listos para ese proceso de cuestionamiento. No todos quieren hacer ese viaje al mismo tiempo. Tu trabajo no es encogerte de nuevo para que ellos se sientan cómodos y protegidos. Tu trabajo es seguir creciendo con compasión, sin necesidad de convencerlos ni de que aprueben tu expansión. Quien te ama genuinamente aprenderá a relacionarse con la nueva versión de ti, con la versión más plena y más auténtica. Y las conexiones que no pueden sobrevivir a tu autenticidad más completa, honestamente, probablemente no eran conexiones que te servían de manera plena. Hay algo hermoso y un tanto inesperado que sucede cuando una persona genuinamente encuentra su voz. No solo cambia la manera en que habla, cambia la manera en que escucha. Quien ya no tiene miedo de su propia voz puede escuchar la voz de los demás sin sentirse amenazado por ella. Puede escuchar una crítica sin colapsar ni ponerse a la defensiva de manera automática. Puede escuchar un no sin interpretarlo como una condena personal o como una evaluación de su valor como ser humano. Puede escuchar una opinión diferente a la suya sin sentir que invalida la suya o que la borra. Porque la seguridad interna que viene de habitar tu propia voz con plenitud es también la que te permite relacionarte con el mundo desde un lugar más abierto, más genuino, más dispuesto a crecer y a aprender de cada interacción. Y en ese sentido amplio y profundo, hablar con autoridad no es una forma de imposición sobre los demás. Es una forma de liberación de ti mismo y también de quienes te rodean. Porque cuando tú dejas de hablar desde el miedo y desde la necesidad de aprobación, le das permiso simbólico a otros de hacer lo mismo en su propia medida. Tu autenticidad invita a la autenticidad. Tu presencia real invita a otros a estar más presentes también. Tu voz clara y sin disculpas innecesarias invita a otros a encontrar la suya. Hay un aspecto del habla con autoridad que muy pocas personas mencionan con suficiente énfasis, y es la capacidad de decir que no cuando es necesario. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho que sí cuando todo tu ser quería decir que no? ¿Cuántas veces has aceptado una carga que no te pertenecía, un compromiso que te rebasaba completamente, una responsabilidad que no querías asumir, solo porque no encontraste la manera de negarte sin sentirte culpable o sin temer el rechazo o la desaprobación del otro? El no es una de las palabras más poderosas del idioma. Y también es una de las que más trabajo le cuesta decir a quienes han entrenado su voz durante años hacia la complacencia automática. Decir que no, sin 24 explicaciones, sin disculpas innecesarias que convierten el no en algo que parece necesitar justificación, como si fuera un crimen, es un acto de autoridad que merece toda su presencia. No puedo comprometerme con eso en este momento. Eso no funciona para mí ahora. Necesito declinar esa invitación. Frases cortas, firmes, respetuosas, que no necesitan el collar de lo siento muchísimo, pero es que resulta que tengo un problema porque el no es completo en sí mismo. No necesita ese collar de justificaciones para ser válido ni para ser respetado por quien lo recibe. Cuando aprendes a decir no desde ese lugar de dignidad tranquila y sin drama, algo interesante sucede en tu vida. El mundo no se acaba. Las personas importantes no se van todas. Las relaciones que genuinamente importan no se rompen por un no dicho con claridad y respeto. Lo que sí sucede, de manera consistente, es que empiezas a tener espacio para los sí que realmente quieres dar.
Empiezas a comprometerte con cosas que vienen de la abundancia interior y de la elección genuina, en lugar de venir del miedo a decepcionar o del agotamiento de quien no puede sostenerse más. Y esos sí tienen una energía completamente diferente, una energía que se percibe, que inspira, que construye relaciones y proyectos más sólidos. Quiero que pienses por un momento en lo que significaría para tu vida si a partir de hoy empezaras a hablar de manera diferente. No de manera perfecta desde el primer intento. No de la noche a la mañana con un cambio radical que parezca artificial. Solo un poco diferente que ayer. Un grado más hacia la certeza en cada conversación. Un grado más hacia la claridad en cada pedido. Un grado menos de disculpas innecesarias en cada interacción. ¿Cómo cambiaría tu trabajo en el transcurso de los próximos meses? ¿Cómo cambiarían tus relaciones más importantes? ¿Cómo te sentirías al final de cada día si en lugar de revisar en tu mente todas las veces que te encogiste, que dejaste de decir lo que pensabas, que suavizaste lo que realmente querías expresar, pudieras revisar los momentos en que hablaste con plena presencia y alineación entre lo que sentías y lo que decías? Ese es el poder real que está en juego aquí. No es un poder sobre los demás, no es un poder que se ejerce para ganar o para dominar. Es el poder sobre ti mismo, el poder de elegir conscientemente desde dónde te expresas en cada momento. El poder de honrar lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, dándole la forma de palabras claras, firmes y llenas de vida genuina. Y hay algo más que es importante decirte antes de llegar al final de esta reflexión. El viaje hacia tu propia voz auténtica no es lineal ni perfectamente progresivo. Habrá días en que todo fluya con una facilidad que te sorprenderá, en que las palabras vengan desde ese lugar profundo de confianza y todo parezca completamente alineado. Y habrá otros días en que el viejo patrón regrese con fuerza, en que la voz se achique, en que las disculpas aparezcan solas antes de que puedas detenerlas, en que termines una conversación sintiéndote como si hubieras vuelto varios pasos atrás. Esos días no son fracasos, son parte inevitable del proceso de transformación. Son los días en que el entrenamiento se hace más visible precisamente porque el contraste con lo nuevo que estás construyendo es más claro. Lo que importa profundamente no es la perfección en cada momento ni en cada conversación. Lo que importa es la dirección general. Mientras la dirección general de tu habla, de tu expresión, de tu narración interna, esté orientada de manera sostenida hacia una mayor autenticidad, claridad y autorrespeto, estás en el camino correcto. No hay que hacerlo perfectamente para hacerlo bien. Recuerda también que cambiar cómo hablas es cambiar cómo eres percibido en el mundo de manera inevitable y profunda. Es cambiar las oportunidades que se abren para ti porque las personas que pueden abrirlas te ven de otra manera. Es cambiar la calidad de las conexiones que construyes porque atraes relaciones que vibran en una frecuencia más cercana a quien realmente eres. Es cambiar la frecuencia desde la que atraes circunstancias, personas y experiencias a tu vida. No porque el mundo sea mágico en un sentido simplista, sino porque las personas respondemos de manera instintiva a la energía que los demás emiten. Y cuando la energía que emites es la de alguien que se conoce, que se valora, que habla desde un lugar completo e integrado, el mundo responde de una manera cualitativamente diferente a cuando emites la energía de alguien que no cree merecer lo que pide. Tu voz es tu firma en el mundo. Es la manera en que dejas tu huella en cada conversación, en cada reunión de trabajo, en cada momento de conexión real con otro ser humano. Puede ser una firma temblorosa y llena de borrones, escrita a la carrera con el temor de que no sea suficientemente buena o de que ocupe demasiado espacio en la página. O puede ser una firma clara, estable, que deja una impresión nítida y duradera de quién eres y de lo que traes al mundo con tu presencia. La elección es tuya. Y no es una elección que se hace una sola vez de manera definitiva. Es una elección que se renueva cada vez que respiras, cada vez que abres la boca, cada vez que tienes algo que decir y decides cómo decirlo y desde dónde decirlo.
Dilo como si ya supieras la respuesta. Dilo como si tuvieras el derecho pleno de decirlo, porque lo tienes. Dilo con la voz de quien sabe que lo que tiene para dar es valioso, porque lo es de verdad. Dilo con calma y con firmeza, con esa confianza tranquila que no necesita demostrar nada porque no tiene nada que probar. Tu voz tiene autoridad. Siempre la tuvo. Lo único que cambia hoy es que empiezas a usarla de manera consciente e intencional. Cuando decides hablar desde ese lugar de plena presencia, no solo cambias la conversación del momento, cambias el camino completo que tienes por delante. Cada palabra dicha desde la certeza es un paso más firme hacia la vida que quieres construir. Cada frase dicha sin disculpas innecesarias es una afirmación de que mereces estar aquí, de que lo que traes a este mundo importa, de que tu presencia tiene peso y tiene valor reales. Y si hay un momento en que dudas, si hay un instante en que la voz vieja quiere volver a encogerte y hacerte pequeño, recuerda esto con toda la claridad posible. El hábito viejo se construyó con repetición acumulada a lo largo de años. Y el nuevo también se construye exactamente de la misma manera, con repetición deliberada y consciente. Cada vez que eliges hablar diferente, cada vez que te mantienes en tu frase sin suavizarla en el último segundo, cada vez que dices lo que piensas sin envolverlo en capas de justificaciones que nadie te pidió, estás depositando en la cuenta de tu nueva identidad verbal. Y esa cuenta crece. Cada día crece un poco más, hasta que llega el día en que te das cuenta de que la voz nueva ya no requiere esfuerzo consciente. Ya es simplemente tu voz, la única que conoces con certeza, la única desde la que quieres hablar en adelante. Ese día llegará más rápido de lo que imaginas si empiezas hoy. No mañana, no la semana próxima, no cuando te sientas completamente listo, porque ese momento de preparación perfecta no llega nunca de manera espontánea. Empieza hoy, en la próxima conversación que tengas, en el próximo mensaje que escribas a alguien, en las próximas palabras que te digas a ti mismo mientras preparas tu día. Elige hacerlo diferente, aunque sea solo un poco. Elige hablar desde ese lugar más amplio, más firme, más auténtico, más honesto contigo mismo y con el mundo. Porque tú no estás aquí para rogar tu lugar en el mundo. Estás aquí para reclamarlo con dignidad. Y tu voz es la herramienta más poderosa y más íntima que tienes para hacerlo. Habla, y hazlo como quien sabe, en lo más profundo de su ser, que tiene todo el derecho de ser escuchado.